fortaleza es el Señor, no hay otro como Él. Es poderoso el gran yo soy, mi Dios es siempre fiel. Aun cuando en aflicción esté, por siempre gloria le daré. Hola, quería compartir con ustedes una porción de las Escrituras, la palabra de Dios. Esta porción está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice así: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quería meditar con ustedes esta porción de las Escrituras, y el apóstol Pablo comienza en este versículo diciéndole a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí el apóstol Pablo le va a hablar a Timoteo y le va a hablar de aquello que está en Timoteo, que es el don de Dios y que necesita ser avivado el fuego del don. Ahora, quería 2 minutos hablar de esto detalladamente. El apóstol Pablo nos va a decir acerca del don de Dios o del Espíritu de Dios. Nos va a hablar en Efesios capítulo 1 versículo 13. Esto es para que podamos ver un poco más claro aquello que le expresa después a Timoteo. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Está hablando de la predicación del Evangelio, ¿sí? Va a decir esto: habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto lo va a decir el apóstol, va a decir aquello que ocurre en la vida de toda persona que pone su confianza en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tiene que ocurrir esto. Dice que esta persona tiene que previamente oír el Evangelio. Tiene que oír la palabra de verdad. Y dice el Evangelio de vuestra salvación. La persona tiene que comenzar oyendo el Evangelio. La palabra de Dios nos dice acerca de esto, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y esto es para todo aquel que cree, ¿sí? Y acaba de decir, la persona que escucha el Evangelio y cree en él, esta persona va a ser sellada con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo va a venir a morar en el creyente y va a ser como un sello de pertenencia ahora de Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo va a decirnos acerca de aquello que necesita Timoteo hacer, que sería avivar el fuego del don de Dios que está en él, pero también nos dice las Escrituras que el Espíritu Santo que pasa a morar en el creyente puede ser también contristado, ¿sí?
y puede ser apagado por causa del pecado. ¿Sí? Nos dice Efesios capítulo 4, verso 30, no contristéis al Espíritu de Dios. Y esto está hablando del Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. ¿Sí? También nos va a decir el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 16 y 17, yo quiero leerla en la Nueva Versión Internacional. Dice así: así que os digo, vivid por el Espíritu, y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí. Acaba de decir el apóstol Pablo, nos va a enseñar que todas las personas que han creído en Jesucristo como Salvador son selladas con el Espíritu Santo de Dios, pero también dice, ahora es necesario que las personas que han creído en Jesucristo como Salvador vivan por el Espíritu, vivan en una vida nueva, dejando de lado los deseos pecaminosos, los deseos de la naturaleza pecaminosa que todavía no se va, ¿sí? Que todavía sigue en cada creyente, en cada cristiano, ¿sí? Dice, cuidado, dice, porque estas dos se oponen entre sí. Ahora el consejo del apóstol Pablo a Colosenses, o en Colosenses, capítulo 3, verso 5, nos va a decir, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Hay que hacerlo morir, hay que trabajar en esto. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En otra oportunidad el apóstol Pablo le va a decir en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 14, y después el 16, le va a decir, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y más tarde le va a decir, ten cuidado de ti mismo. Esto es lo mismo, ¿no? Hay que estar atento, mejor dicho, no descuidar el don de Dios que está en el creyente. No hay que descuidar al Espíritu Santo de Dios, sino que hay que vivir por el Espíritu, nos dice el apóstol Pablo. O en el Espíritu, en la guía del poder del Espíritu. Ahora el apóstol Pablo le va a decir, avivar. Avivar tiene que ver con la idea de mover las brasas para sacar las cenizas que la rodean. Porque necesitan generar más calor, ¿sí? El hecho de que tengan ceniza arriba las brasas, los carbones, ¿sí? Puede disminuir el calor, por ende quemar menos, por ende alumbrar menos también, pero si se mueve esa ceniza, se mueven los carbones, se saca la ceniza y se aviva el fuego con soplando, agregando por ahí más madera. Esa es la idea que el apóstol quiere expresarle a Timoteo. Mira que necesitas avivar el fuego porque no calienta tanto, avivar el fuego porque no alumbra tanto, ¿sí? Acá el apóstol Pablo estaba en Timoteo estaba en una situación particular, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hablamos del Espíritu Santo de Dios, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y le habla específicamente del don de Dios. Tiene que avivar el fuego del don de Dios. Esto tiene que ver con lo que nos explica 1 Corintios capítulo 12
y Romanos capítulo 12, que nos va a hablar acerca de los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno, a cada creyente le fue dado por lo menos un don, ¿sí? En el caso de Timoteo ya vamos a ver que podemos ver que él tiene el don de predicar la palabra y el don de evangelista, dice, a su obra de evangelista, le dice el apóstol. Entonces, acá en 1 Corintios 12 y en Romanos capítulo 12, aquí Dios, ¿sí?, a través de su palabra, nos va a hablar y nos va a dar una ilustración acerca de aquellos dones espirituales que Dios ha repartido como quiso, ¿sí?, a cada creyente. Cada creyente recibe un don. No existe un creyente que no tenga don, ¿sí? Y esto es lo que Dios nos da para servir al Señor entre los hermanos en la iglesia local. Y en estos pasajes nos da la figura de un cuerpo, ¿sí?, un cuerpo humano, ¿sí?, con muchos miembros. Esto sería algo así como pies, manos, orejas, ojos, etc. Cada parte del cuerpo no es un cuerpo en sí mismo, sino es una parte. Y todas juntas forman un cuerpo, ¿sí? Cada cosa tiene su función. Las manos tienen su función, sirven para ciertas cosas, los pies sirven para otras cosas, los ojos para otras, las orejas para otras, y así cada parte del cuerpo. Entonces Dios va a dar esta ilustración acerca de los dones espirituales que Dios repartió en la iglesia y que tiene cada miembro, ¿sí? Y también va a decir, Dios va a decir acerca de esto, que ningún don es más importante o menos importante que los otros, ¿sí? Ahora, así que cada creyente tiene al menos un don para servir. Y en el caso de Timoteo, como les había dicho antes, Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, va a decir el apóstol Pablo a Timoteo, dice, predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y después en el versículo 5 va a decir, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿sí? Y esto es lo que decíamos hace un rato, que Dios había repartido y dio dones a todas las personas, y en el caso de Timoteo, ¿sí?, tenía el don de Dios de predicar la palabra y también de evangelizar, de hablar de Cristo, de enseñar la palabra, pero también de hablar de Jesucristo. Ahora va a decir, cumple tu ministerio, y esto es algo que también es para nosotros, ¿sí? Si sos creyente, si sos un hijo de Dios, ¿sí?, tenés el Espíritu Santo de Dios, y Dios también te dio un don. ¿Para qué? Para que le sirvas a Él, para que sirvas a Él entre los hermanos en una iglesia local. Y también Dios nos dice a nosotros, le dice, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cumple tu ministerio, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿sí?, y predica, habla, redarguye, reprende, exhorta. El apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Y qué nos diría Dios a nosotros?
¿sí? A cada uno en particular, con aquel don que Dios nos dio. ¿Qué nos diría a nosotros? ¿Mm? ¿Sí? Cumple tu ministerio, nos diría. Y esto es algo muy personal también para mí, en donde creo que Dios me está hablando primeramente a mí con respecto a esto que les comparto. Ahora le va a decir el apóstol Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Acá el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: mira que Dios te dio de su Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ¿sí? Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, no recibiste un espíritu de esclavitud, ¿sí? Timoteo, no recibiste un espíritu de esclavitud, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor Jesucristo va a decir en Hechos, en el libro de los Hechos, va a decir, Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor le está diciendo, mira que yo te voy a capacitar con mi espíritu que tiene poder, y eso va a hacer que vos me seas un testigo mío, ¿sí? Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, en donde estés. Si tenés el Espíritu Santo de Dios, vos podés ser testigo de Cristo. Dice, tenés el poder, Dios te capacitó para poder dar testimonio acerca de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo le va a volver a decir a Timoteo en el verso 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y acá lo resalté, y es según el poder de Dios. Ahora hay una cosa que hay que tener en claro. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ni de mí, preso suyo. Acá, como decíamos al principio, es una carta muy personal del apóstol Pablo a Timoteo, pero también es contemporánea y es para nosotros. A nosotros nos pasa de no testificar, no hablar de Cristo, no hablar de la salvación que hay en Cristo. Nos da vergüenza, nos asustamos, ¿sí? Pero quería que podamos tener en cuenta estas cosas que nos dice Dios en su palabra. Él nos capacitó para esto, ¿sí? Él nos ha dado un don, ¿sí? Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo poder para dar testimonio de Cristo. Así que no debemos avergonzarnos, sino el apóstol Pablo nos dice participa de las aflicciones por el Evangelio. El Señor Jesús dice en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí el apóstol Pablo estaba preso por causa del Evangelio, ¿sí? Preso por causa de testificar. Él hablaba del Señor Jesucristo.
Y esto es el don que Dios le dio a él, ¿sí? Y el testificar de Cristo lo lleva al apóstol Pablo a estar preso. Entonces el Señor Jesús dice esto, ¿no? Si el mundo os aborrece, Pablo, si el mundo te aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y ahora habría que pensar esto, ¿no? Que en el mundo dice, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Es muy probable que si vos testificás de Cristo, puede ser que las personas te rechacen, puede ser que tus amigos se alejen, ¿sí? Pero el Señor te dice, mira que a mí me aborrecieron antes que a ustedes, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos invita a participar, pero dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mira lo que va a decir Colosenses capítulo 1, verso 24. Aquí está el apóstol Pablo describiendo algo muy importante. Y va a decir esto. Colosenses capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Acá el apóstol Pablo está diciendo esto, ¿sí? Repaso esto. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está hablando a la iglesia de Colosas, ¿sí? Estoy cumpliendo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por la iglesia, por su cuerpo que es la iglesia, dice el apóstol. Dice yo, apóstol Pablo, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Se acuerdan? Es un don de Dios para servir a Dios, ¿sí? El Espíritu Santo viene a morar en tu vida, ¿sí? Y Dios te da un don, que ese don es para servir al Señor, ¿sí? Entre los hermanos en una iglesia local. En el caso del apóstol Pablo no era solo local, sino que era fundador de iglesias, ¿sí? Era el don que Dios le había dado. Ahora nos va a decir el apóstol Pablo que esto es lo que recibió de parte del Señor para hacer, ¿sí? Dice que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice el misterio que había estado oculto de siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Dios quería revelar a los santos. ¿Qué cosa? Dice, Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros. Es Cristo en mí. Está Cristo en mí. Está la posibilidad de tener a Cristo en mí, en los creyentes. Dios quiso revelar esto, dice, a sus santos. Y seguimos en el verso 28, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, el poder de Dios, el poder para servirle, ¿sí?, es de Él, es la fuerza de Él. Y esto estuvo oculto, pero ahora ha sido manifestado a los santos. Ahora, cuando el apóstol Pablo llama a Timoteo y le dice: vení, participá de las aflicciones de Cristo, no te avergüences, sino participá. Dice: participá de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Dios te da la fuerza, ¿sí? Dios te consuela, Dios te da las palabras para hablar, ¿sí? Dice: es Cristo en vosotros. Dice: Cristo en vosotros actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. Y esto es maravilloso, ¿sí? Porque queda desplazado completamente el Elías, el viejo Elías, el incapacitado Elías, ¿sí? Y ahora es Cristo en mí, que puede compartir el Evangelio, que puede testificar a otros de Cristo. Es Cristo operando en mí, es Cristo operando en ti, ¿sí? Y en aquella capacidad que te fue dada, ¿sí?, para servirle a Él, ¿sí? Ahora, el versículo 9 del pasaje que veníamos meditando dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí el apóstol Pablo pareciera mencionar a Timoteo esto que ha ocurrido en la vida de Pablo, como ha ocurrido en la vida de Timoteo. Dice: Dios es aquel que nos salvó, Dios es aquel que nos llamó, y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a cómo vivíamos, no conforme a las cosas que hacíamos, ¿sí?, sino que Dios primeramente nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Y yo quería rescatar esto que el apóstol Pablo parece mencionar a Timoteo. Timoteo, estabas perdido, vivías tu vida como bien te parecía, ¿sí? Si bien las escrituras hablan de Timoteo, dice que desde niño has sabido las sagradas escrituras, le había dicho, pero antes de haber escuchado el Evangelio de salvación, él estaba perdido. Y cuando cree en Jesucristo como Salvador, Dios le regala la salvación, ¿sí? Dice: Timoteo, estabas perdido, vivías tu vida como bien te parecía, pero el fin de tu vida era un camino de muerte. Esto me lo puedo decir a mí mismo. Elías, vivías tu vida de acuerdo como bien te parecía, ¿sí?
pero no te dabas cuenta o no sabías que el fin de tus decisiones, del estilo de vida que llevabas, era un camino de muerte. Dice la palabra de Dios que éramos hijos de ira, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos rescató. Él nos salvó. ¿Sí? Y miren lo que dice la palabra de Dios en Tito 3:3. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y yo quería redondear esto que veníamos hablando. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí? Y esto lo podemos aplicar para nuestra vida. Quizás vos te encontrás en este momento también con esta necesidad de avivar el fuego. Quizás este pasaje es para vos, ¿sí? Que por ahí te avergonzás del Evangelio, te avergonzás de compartir al Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por vos, ¿sí? Quizás sea el día en donde tengas que empezar a avivar el fuego. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, dice: cumple tu ministerio. Dios te ha dado un don. Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha revestido de poder. Dios te ha dado, dice, no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Y después nos va a decir que participemos, ¿sí? Participemos de los sufrimientos por el Evangelio. Y me gusta esta última parte porque va a decir: recordá de que quién eras, recordá lo perdido que estabas, recordá lo lejos de Dios que vivías. Estabas sin esperanza, perdido. ¿Sí? Recordalo. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Y Dios tiene un propósito en tu vida, ¿sí? Dios solamente por el propósito suyo para tu vida, dice que Dios quiso salvarte. ¿Sí? Esto es por gracia, no es por obra. No hay nadie que pueda ganarse la salvación que solo Dios puede regalar. Sí, y recordá que sos un heredero. Me hizo tan bien pensar de que Dios me había salvado. Me hizo tan bien pensar de que no importaron las cosas que yo hice antes. O mejor dicho, sí importaron. Hubo alguien que pagó el precio de mi maldad. Hubo alguien que pagó con su vida
todas mis desobediencias. Él llevó el castigo que merecía mi vida, el castigo que merecía mi pecado, mi vida de pecado pecaminoso. Yo quería compartir con vos este pensamiento, ¿sí? Y animarte a que puedas pensar en que Dios te ha capacitado, Dios te ha dado de su espíritu, ¿sí? Pero también la palabra de Dios dice en Romanos 8, verso 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esto puede ser que pase en tu vida hoy, que podés estar viviendo una vida religiosa, ¿sí? Una vida que puede llegar a tener conocimiento bíblico, que puede llegar a tener incluso vida devocional, congregacional. Pero el Espíritu de Dios, como dice el texto, el Espíritu de Cristo no está en vos. Dice la Biblia que no sos de Él. Por eso quería compartirte en esta oportunidad nuevamente esto que recibí. El apóstol Pablo decía que Dios nos salvó y Dios salva hoy también. Hoy Dios da la nueva oportunidad para que puedas venir a Él, para que puedas mirarlo por la fe y pedirle perdón por todos tus pecados y confiar en la obra que Él hizo. Él murió en una cruz. El Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, tomó forma humana, nació en un pesebre, creció y en un momento dado, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que el Hijo de Dios, dice, el justo murió por los injustos. Él fue a una cruz y permitió, el Dios del universo permitió que sus manos fueran agujereadas por clavos. Él permitió que sus pies fueran agujereados por clavos, que su espalda fuera azotada cruelmente. Él permitió, el Creador permitió que su creación le diera muerte. Y Él llama otra vez hoy. Él salva otra vez hoy. Y a través de que vos puedas creer en esto, que la obra que hizo Jesucristo, la muerte que Él tuvo, fue para salvarte a vos. Y Él llama. Él llama otra vez. Él llama hoy. Él te dice, vení a mí. El que a mí viene no le echo fuera. ¿Cómo estás con tus pecados? Vení ahora. Él quiere perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él quiere darte de su Espíritu Santo para que vos puedas tener ese sello, como decíamos al principio, ¿no? De pertenencia, de que ahora le perteneces. Pero antes tenés que ir a la cruz. Antes tenés que ir a confesar tus pecados. Tenés que decirle, Señor, creo que moriste por mí. Creo que pagaste el precio de mi pecado en la cruz. Sálvame, perdóname, límpiame. Dame de tu Espíritu Santo.
Y Dios, que no es hombre para que mienta, Dios lo hace. La palabra de Dios dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. Los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy Dios salva, hoy Dios llama para que puedas ser un hijo de Dios. Ojalá puedas hoy tener un encuentro con Dios. ¿Sí? Para vos que quizás todavía no te decidiste por Cristo. Ahora quisiera también decirte, a vos que por ahí estás desanimado, a vos que por ahí tenés el Espíritu de Dios, ¿sí? Que por ahí necesitas, como decíamos, ¿no? Avivar el fuego, o a vos que por ahí has contristado el Espíritu de Dios, o a vos que por ahí apagaste el Espíritu de Dios por el pecado. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy llama una vez más el Señor para que podamos ir a Él en arrepentimiento nuevamente y comenzar nuevamente a servirle, ¿sí? A servirle a Él con aquello que ya te dio. Dios dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ello. Te animo a que puedas retomar, ¿sí? Aquello que Dios ya ha puesto en ti, con aquello que ya te ha capacitado, que puedas restaurar tu relación con el Señor, ¿sí? A través de la confesión, ¿sí? Y así volver a la comunión con los hermanos, con el Señor sobre todas las cosas. El Señor bendiga su palabra. Amén.